Oli, oli, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy hemos venido a hablar de identidades de género. Primero de todo me gustaría aclarar ciertos conceptos. No es lo mismo el sexo que el género, ¿vale? Supongo que ya todos esto ya lo tendréis claro. Una cosa es biológica, el sexo, y otra cosa es social, el género. Ni el sexo ni el género son binarios. ¿Qué significa eso? Binario significa de dos. Hombre-mujer, bueno-malo, femenino-masculino, macho-hembra. Bueno, pues el mundo, la naturaleza nos enseña que ni los cuerpos nacen binarios, ni el género es binario. Y el sexo tampoco es binario, porque no solo hay el sexo masculino o el sexo femenino, hay muchas otras posibilidades. Hay otros sexos posibles. Y algunos pues dicen, ¿naces chico o naces chica? No, tú no naces chico o naces chica, tú naces persona. Bien, otra aclaración que quiero hacer que es súper importante también. No es lo mismo la identidad de género, la orientación sexoafectiva y la expresión de género. No es lo mismo. Son tres cosas totalmente diferentes. La identidad de género es tu identidad, tú cómo te defines. Luego, la orientación sexoafectiva es quién te gusta. Y luego, la expresión de género es cómo tú te presentas, la expresión, la imagen que tú muestras hacia el exterior. No podemos adivinar la identidad de género de alguien a través de su expresión. No, tú puedes tener tus prejuicios, juzgar a tu manera, imaginarte que tal manera de vestir significa tal cosa. La identidad de género solo lo sabe una misma y es una misma quien tiene que decirlo. No se puede adivinar. Normalmente se mezcla, ¿no? Cuando tú estás explicando tu identidad de género, eso me ha pasado a mí. Estoy explicando mi identidad de género, mira, pues yo soy una persona no binaria, no soy un hombre, no soy una mujer, y directamente la pregunta que me suelen hacer es, bueno, ¿y quién te gusta? A ver, ¿qué tiene que ver quién me guste con mi identidad de género? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. A quien se le haga ese cortocircuito, que asocie, que mezcle estos conceptos, es que ahí hay algo que hay que gestionarse. ¿Vale? Súper claro. No es lo mismo, ni sexo ni género, ni es lo mismo la identidad de género con la orientación sexoafectiva y con la expresión de género. También quería hablar de otros dos conceptos, que es el concepto de cis y el concepto de trans. Una persona cis es una persona que se siente a gusto, que está conforme con ese género que le asignaron al nacer. Y una persona trans es una persona que no se identifica, que no se siente a gusto y no es su identidad el género que le asignaron al nacer. El término trans no solo se refiere a chicos y chicas, se refiere también a otras identidades, como por ejemplo la mía. Yo soy una persona no binaria y también somos personas trans. No somos ni hombres ni mujeres. Hay personas que no nos sentimos a gusto con el género que nos asignaron al nacer. Y punto. El término no binario es un término que se está usando a modo de término paraguas, que se dice, que es para englobar muchos tipos diferentes de vivir el género, de identidades, que nuestra identidad no está dentro de este sistema binario de hombre y mujer. Hay también personas que se les dificulta el tema de nombrarse a través de un nombre, de una etiqueta. Todo es válido. Lo más importante es que una persona se sienta a gusto consigo misma y ya está. Y que se respete esa identidad. No hay identidades más válidas, más ciertas, menos ciertas. No, todas las identidades son válidas y se tienen que respetar. Dentro de las personas no binarias hay diferentes formas de sentir y de identificarse en género. No soy muy partidaria de nombrar etiquetas porque siento que me estoy dejando muchas fuera, muchas que a lo mejor ni yo conozco, pero creo que es importante nombrarlas también. Están las personas de género neutro, que no son ni hombres ni mujeres. Hay otras personas que son las personas de género fluido, que hay una fluctuación de género, pueden sentirse en algún momento más a gusto con el género hombre, con género mujer. Cada persona tendrá su vivencia individual y particular. El término no binario englobaría todas estas identidades, pero también hay que decir que hay personas que no se sienten a gusto bajo ese término no binario y también es válido. Existen las personas a género, que en esas personas el género no forma parte de su identidad, se desvinculan de todo el sistema de género. Hay mucha diversidad, no somos nada nuevo de ahora, siempre hemos estado. Otro tema que quería hablaros es el tema de los pronombres. ¿Cómo me hago nombrar? Pues está el pronombre él, está el pronombre ella y hay otros pronombres, ¿vale? Está el pronombre ella, que sería el neutro, y hay otras modalidades de pronombre neutro. Hay el elli, ello, ellu, hay muchas opciones. Te puedes sentir cómodo con diferentes tipos de pronombres a la vez, o en un momento de tu vida o en un momento de tu semana prefieres de uno
y luego prefieres otro. Todo esto es válido. Los pronombres también son diversos. La diversidad está. Es súper importante que cada persona pueda encontrar su pronombre con el que se siente a gusto o sus pronombres. Y esa es una decisión que solo la puede tomar la persona, nadie más. El género no es binario, puede serlo, pero no únicamente. Existimos las personas no binarias. Actualmente pues estamos tomando más visibilidad. Están naciendo colectivos, entre ellos está el No Binarias España. Hay muchas asociaciones y colectivos, gente que se autogestiona también. También hay una oficina de atención integral a personas LGTBI aquí en Valencia, que es Orienta, os dejo también por aquí. También está el colectivo de Lambda, está MGIL, es una asociación de familiares de hijes LGTBI. Hay muchos recursos. Bueno, espero que os haya sido útil esta sesión. Cualquier duda, cualquier información que queráis, podéis escribir a Desex. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.